Señoras y señores, muy buena noche. En precisamente 2 de julio, parece, Sandy, que el COVID-19 no nos está dejando nada bueno en ningún ramo. ¿Cómo estás? Buena noche. Muy buenas noches, Julio. Así es, vamos a estar tratando diversos puntos que se han visto afectados por esta pandemia. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con nuestra primera nota para ir de esta forma entrando de lleno con el análisis? Claro que sí, gracias. Y precisamente hablaremos del turismo, porque las autoridades del INGUAT han indicado que se aplazará la apertura del turismo en nuestro país. Inicialmente se programó para el 15 de julio, sin embargo, debido al panorama nacional, se aplazó para el 15 de agosto. Con algunos de ustedes en su momento platicamos de la fecha de 15 de julio, era una fecha tentativa en la cual INGUAT y el sector privado tenía lista la estrategia para la reactivación del turismo nacional en primera instancia. Dadas las condiciones en las cuales desafortunadamente mantenemos el tema del COVID, lógicamente tenemos que reajustar esta estrategia de reactivación y hemos puesto como nueva fecha el 15 de agosto. Repito, estas fechas son fechas tentativas, ya que vamos a depender de que podamos abrir la normalidad de una movilización dentro del país, que podamos tener ya también una apertura parcial del tema de hoteles, del tema de restaurantes, y todo esto lógicamente va a depender también de cómo nosotros los guatemaltecos vayamos aportando nuestro granito de arena para ir apoyando en disminuir el punto y el repunte de la curva del contagio. Para agosto se proyecta que el 93% de las empresas de turismo estén en crisis por la pandemia. A la fecha se han cesado más de 126,000 empleos. Asimismo, antes de dicha enfermedad, se proyectaba en este 2020 2.6 millones de visitantes con una derrama económica de 1.260 millones de dólares. Sin embargo, con la pandemia se esperan 538.832 viajeros con un aporte de 254 millones. Vamos a iniciar el análisis juntos, tal vez diciendo que aquí hay una crisis en medio de la crisis. Veamos estos datos, por favor, Sandy, que son muy importantes. El turismo, definitivamente, esa industria sin chimeneas, es uno de los sectores que se ha visto más afectados económicamente durante estos meses que el COVID-19 ha estado presente acá en nuestro país. Y recordemos que no son pocos meses, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4 meses inactivo y 126,000 empleados que han sido afectados, casi todos ellos pues con la cesantía de sus empleos. 72% de la industria turística se encuentra en este momento sin activar, es decir, no se puede hacer absolutamente nada, más que tratar de mantenerse a flote. Y se tenía previsto por parte, en este caso, de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, hacer una apertura para este mes de julio, para el 15 de julio, al turismo interno. Te lo digo de una vez, imposible. Totalmente. Yo te diría incluso, no sé cómo lo ves tú, Julio, para el 15 de agosto todavía lo ven un poco complicado. Sabemos que obviamente la esperanza se mantiene, pero sí diría que para agosto también estaría complicado, Julio, poder reiniciar con la reactivación del turismo. Yo quiero compartir también tu criterio y voy a explicar también por qué. Es decir, me alegro del optimismo que puedan tener las autoridades de turismo, pero si nos vamos a lo que hablábamos anoche recién, estas proyecciones que se dan para el mes de agosto y de septiembre en cuanto a la escalada de casos de COVID, que lo estamos viendo día con día, hoy otra vez más de 1,000 y pico de casos, entonces se ve un poco complicado, por no decir imposible o casi imprudente hacerlo. Sin embargo, también uno entiende la otra parte, es decir, cuando vemos que el 72% de todas estas empresas turísticas están inoperantes, bueno, la crisis realmente es grave, ¿no? Porque no solo significa el que no ingresen divisas a nuestro país, significa el que las personas no pueden estar llevando las necesidades básicas fundamentales a la casa y a la familia. Por supuesto, Julio, y sabemos también que este sector, al igual que otros, también está enfrentando momentos muy difíciles en el tema económico porque obviamente pues no han tenido generación en este caso, pero también sabemos que podría ser muy complicado incluso reactivar, aunque sea paulatinamente, el turismo interno porque
no sabemos qué tanto las personas están dispuestas a ir cumpliendo también, Julio, y sabemos que en esta reactivación, tanto el turismo como la económica, es cuando incluso otros países han registrado un repunte de los casos, porque obviamente mientras las personas se van acostumbrando a la nueva normalidad, se tiene este riesgo también. Por eso creo que es muy prudente analizar la situación y darle un poco más de tiempo. Tal vez algunos dirán, bueno, porque no está pasando situaciones económicas en cuanto al ingreso de este sector específicamente, pero es que vale más en este momento la salud, porque no nos va a servir de mucho si se empieza a reactivar y se van a tener resultados lamentables. Entonces hay que ver esos escenarios. Sí, porque después de todas maneras se va a volver a cerrar, ¿verdad? Exacto. Y podemos pasar otros 2, 3, 4 meses cerrando la industria turística y en general toda la industria o la parte productiva de Guatemala. Esto es realmente bastante lamentable en cuanto a lo que ha sucedido particularmente con el sector de la industria turística, pero quiero por favor para traer al análisis otros datos que veamos lo que se proyectará en su pantalla en este instante. Lo decíamos, la fecha prevista ahora por el INGUAT para reactivar el turismo es el 15 de agosto. No creemos, no consideramos que vaya a poder ser posible. El gobierno de Guatemala, por su parte, dice que dispone de 143 millones de quetzales a efecto de apoyar a las medianas y pequeñas empresas turísticas en esta reactivación económica. Este proceso de apertura es liderado evidentemente por el INGUAT y aquí yo entiendo algo que tú estabas analizando, Sandy. Es cierto, la parte económica es muy importante, es vital, yo no digo que no, pero en este caso todavía tenemos que privilegiar la parte de la salud, porque si no le terminamos haciendo más daño a la industria turística y a todo el país en general. Efectivamente, Julio, y por eso también yo creo que va a ser muy importante que ya se empiece, o esperaría que se tuvieran esos protocolos para poder iniciar con la reactivación, para ir preparando incluso a todos los empresarios del turismo, a todas las personas que dependen de este sector. Nuevas medidas, ¿no? Para que sepan incluso y que puedan tener un buen control al momento de iniciar con esta reactivación, que también iría pues por ciertas etapas. Y en este sentido te diría, Julio, ¿cómo debería hacerse esta reactivación? ¿Qué medidas se deberían de tomar en cuenta? Considerando también que ya algunos países incluso han iniciado con este punto en el tema turístico. Bueno, esto va a ser bastante complicado, Sandy, porque obviamente primero lo que habrá que respetar cuando esto ya empiece a activarse es el hecho de las medidas básicas fundamentales. Es decir, por ejemplo, el tema de que nadie pueda estar en las instalaciones turísticas, sea cual fuere, a un hotel, por ejemplo, algún parque de atracciones, algún parque de los que tenemos acá nacionales, alguna otra situación, sin su mascarilla, que haya un distanciamiento social adecuado, que eso yo lo veo difícil en ciertas ocasiones, pero sobre todo lo que hay que ver son las capacidades que se puedan tener instaladas en esta industria turística. Es evidente si, por ejemplo, si lo que yo tengo es un restaurante para 100 personas, pues seguramente tendrá que tener ahora una capacidad de 50, de 60 personas, no sé de cuántos, para tratar de mantener un distanciamiento social. La pregunta es, ¿esto va a ser funcional en lo económico? ¿Va realmente a generar los frutos, las ganancias y los dividendos de lo que se ha perdido? No lo sé. Y otra gran pregunta que tengo es, ¿cuál irá a ser el comportamiento del guatemalteco cuando se reaperture el turismo interno? ¿Habrá en este experimento social casi la gente se va a desbocar hacia hacer el turismo? Seguramente. ¿O por el contrario, no? Seguramente. Mira. A ver. Realmente sabemos cuánto tiempo se ha pasado en esta cuarentena con estas restricciones y que al momento de liberar un poco, muchos van a querer disfrutar. ¿Quién no va a querer regresar que a las playas, que a diversos puntos turísticos para poder recrearse? Entonces, ese va a ser el punto complicado. ¿Qué control se va a tener incluso para la espera, el ingreso de los centros? Entonces, es una situación que se debe considerar precisamente en esos protocolos que se puedan establecer, Julio, y de esta forma también las personas, los mensajes que se las pueda enviar y que sobre todo se cree esa conciencia entonces de no aglomerarse, porque de nada te va a servir que adentro de los lugares turísticos mantengas distancia, se tengan las medidas y afuera entonces se va a dar la aglomeración. Es correcto, porque esto
puede ser algo de lo que pasa en el día a día. Creo que aquí lo que vamos a tener que hacer es voltear a ver a las grandes mecas del turismo internacional, lo que está haciendo ya España, lo que está haciendo ya Italia, lo que está haciendo Francia, que han reactivado de a poquito este turismo, ¿verdad? Así es. Tal vez no tanto siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que lo ha obviado, pero por haber obviado todas estas medidas de precaución, de seguridad y de cuidado personal, pues están en la situación en que están. Yo creo que esto va a ser bastante delicado porque al final de cuentas creo que la industria turística va a tener que apostarle al año 2021 y este año pues tal vez de una manera optimista a tratar de reactivar al menos en el último trimestre o siendo un poquito más optimista al menos en el cuatrimestre final de este año pues el turismo interno. Totalmente, Julio. Yo creo que una de las formas que podría funcionar, se podría evaluar incluso, es hacer las reservas previas, donde tú, bueno, si reservaste cualquier lugar donde vayas turístico, solamente a las personas para que sepas la cantidad que vas a tener únicamente y no se dé esta situación, porque entonces evitaríamos que se den esas aglomeraciones, porque si tú envías claramente, bueno, solamente si reserva previamente va a poder ingresar, entonces evitas que personas lleguen y hagan largas filas también para ir a distraerse, a recrearse y de esta forma entonces relajarse un poco, ¿no? Que es el fin también de hacer turismo. Así que serán algunos de los puntos que se podrían tomar en consideración, Julio. Obviamente lo que se está apuntando es el turismo interno. Ya el ingreso de extranjeros va a ser mucho después porque muchos se están preguntando sobre este tema, que cuándo se va a abrir el aeropuerto, cuándo se va a poder viajar. En este momento todavía no es. Si bien algunos países ya lo han tomado, incluso Europa pues ha restringido la visita de varios países para evitar también así que se propague el virus, porque sabemos que están luchando por contener la enfermedad. Sí, definitivamente esto es otro tema bastante importante. La forma en que el turismo, en este caso extranjero, podrá llegar a Guatemala, fuera de que la mayor parte de ellos llega ahora el próximo mes, bueno, llegaba, ¿no? Hasta antes del COVID-19, porque por si usted no lo sabía, el mayor número de turistas que nos visitan año con año provienen del país vecino, El Salvador, en las ferias agostinas. Y esto ya es el otro mes. Por eso es que yo creo que ahora la intención del INGUAT es reactivar este turismo para este mes. Sin embargo, creo que no están considerando algo, es decir, cuando hablamos de turismo interno no estamos hablando de centroamericanos, no creo que podamos hacer pasar a nuestro mayor flujo turístico anual para estas próximas fechas que ellos ya tendrán menos de un mes, dentro de menos de un mes, el estar planeando venir a Guatemala, lo cual tampoco creo que lo estén haciendo, ¿verdad? No, yo creo que no. También El Salvador sabemos que ha tomado ciertas restricciones y que obviamente no se va a poder entonces realizar este tipo de tránsito. Así es. Julio, cuando hablamos entonces, vamos a esperar para la reactivación del turismo, pero ¿qué alternativas le podemos dar a este sector, a los empresarios, a todas las personas que sabemos que hay gran cantidad de comunidades en nuestro país que dependen del turismo, que su forma de generar ingresos es esa? Yo creo que este es un buen momento, como en todas las crisis, para que el sector turismo empiece a cambiar muchas de sus formas de actuar. Número uno, tienen que estar unidos completamente, bien agremiados, ser bien solidarios entre ellos y luego buscar algún tema de estos, de los apoyos que está ofreciendo el gobierno. Es decir, si bien hay 143 millones, que parece bastante, no termina siendo suficiente tampoco para toda la cantidad de industrias turísticas, comunidades, aldeas y poblaciones enteras que viven de ello. Así que en este caso también habrá que empezar, suena duro, pero fíjate, Sandy, habrá que empezar a pensar en otra cosa, es a diversificar mientras dure esta crisis todavía el tema de la industria turística, es decir, dedicarse a una situación alterna. La pregunta es ¿a qué? Bueno, concluimos este tema, una situación que genera mucha preocupación, Julio, porque obviamente cuando tratamos el tema económico sabemos que es muy difícil, hay empresas que incluso ya han cerrado y que el panorama no es muy positivo, pero hay que tener esperanza que esta situación se va a normalizar, se va a controlar y que poco a poco el turismo se va a ir reactivando. Vamos a hacer una pausa, pero ¿te parece si regresamos con los datos del COVID-19? Claro que sí, Sandy, y pues ahí va usted a observar que cómo estamos, ¿no? Más de 1000 contagios, pero ya le vamos a dar el dato exacto. En este momento no cambie. Recuerde solo una cosa, somos a la medida.